Eguerdion, Iraia Iturregi prest dago, prentzaurrekoan, amanen nahi duzunean. Bueno, Iraia, larunbateko partida erabakigarria izango da, laugarren postu hori lehian, zelan aurre ikusten duzue partida? Bueno, La Palmeran jokatzen diren partidu guztiak ikusita, partidu zaila, alde batetik zelaiak dituen ezaugarriengatik eta beste alde batetik taldeak, Granadillak dituen jokalariengatik, ez? Oso denboraldi ona egiten ari dira. Uste dut azken 11 partidutik soilik bat galdu dutela eta zentzu horretan dinamika oso onean daude. Hori da, agian, unerik txarrenean edo heltzen diozu partida hori ikusita aurkaria sasoiko oso sasoi honean dabilela, ez dakit horrek presioa areagotzen duen ala ez? Bueno, nik uste biak gaudela dinamika honean, ez? Zentzu horretan, partida parekatsua espero dut, partida gogorra. Guk ere naiz eta azken jardunaldietan porrotak ere jaso, sentsazioak bai Levanteren kontra, bai Barsaren kontra onak izan ziren, eta gero bai Huelvaren kontra eta azken partiduan taldeak pilo aukera izan zituen erasoan, batez ere azken partiduan Espainolen kontra egia esan taldeak izugarrizko lehenengo zatia egin zuen, jokoaren fase guztietan maila oso altuan egon zen, eta ikusten dugu taldea pizkanaka gainera hobetzen doala. Zeintzuk izan daitezke aurkariaren indarguneak eta zer egin behar du Atletikek garaipena eskuratzeko? Granadillak alde batetik bere etxean garaipen pilo lortzen ditu, bere lateralak asko igotzen dira, gainera eskerreko lateralak gol desente sartzen ditu ere, zelai erdian goitik oso ondo doazen jokalariak ditu eta zelai horretan joko zuzen asko egoten da, eta gero aurrekaldean bai Koko, Blom, Martín Prieto, Mariajo oso jokalari trebeak dituzte, ez? Bai joko kombinatiboan eta bai joko zuzenean min egin alduten jokalariak. Eta Atletikek zer egin beharko du? Atletikek alde batetik zelaira ondo moldatu, zentzu horretan mentalitatea aldatu, partiduak ez du zerikursirik izango beste egunean Alavesen kontra ikusi genuen futbolarekin, eta zentzu horretan batez ere ondo lehiatu. Zelaira ondo adaptatu, irakurri noiz jokatu behar dugun labur, jokalariak erakartzeko eta noiz luze espazioa ikusten dugulako eta aprobetxatu dezakegulako, eta zentzu horretan gero ere kontraerasoan, beste egunean Alavesen kontra ere izugarrizko kontraerasoak egin genituen, eta han ere oso argi ibili behar gara jokaldi horiek aprobetxatzeko, eta ABP-tan ere, azkenean zelai bat da, non pasan urtean uste dut 3-2 gelditu ginen, eta 5 goletatik 4 ABP-tan izan ziren. Partida honen ostean Atletico Madrilen aurkako partida da, urte amaierara begira, nola ikusten duzu, urte amaiera, azken txampa hau? Bagenekien gogorra izango zala, no? Abenduan genituen partiduak, bai aurkariengatik, bai zelaiengatik oso zailak izango ziren, nik uste lan ona egiten gabiltzala, eta orain egia da, buruan soilik Tenerifeko partidua daukagula. Zergatik, azkenean, zuk esan bezala, 4. postua jokoan dago. Eta hurrengo partidan, ikusiko dugu ze postu dago jokoan, ze baliteke, Granadillan irabazita, gero, 4. esesik, 3. postua ere jokoan izatea. Edo pasa daiteke ere kontrakoa,
partioa galtzea eta aukerarik ez izatea hirugarren postu hori begiratzeko. Baina horregatik esaten dizut, prioridadea soilik dala Tenerifeko partidua, badakigulako ere hor emaitz on bat ateratzea, eta nik oraintxe bertan soilik garaipena sinatzen dut, benetan, eta egia da, zelai horretan ez dugula inoiz ez da berdindu ere, beti partido guztiak galdu ditugula. Baina taldea ikusita, ez zeuki dudarik 3 puntuen bila joango garela, eta, lortzen badugu, gero asteazkenerako ere, nik uste izugarrizko konfidantza emango ligukela zelai horretan irabaztea. Eskerrik asko, Amanez. Seguimos en castellano. Carlos Taballa. Hola, Iraia, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, nada, para empezar un poco, ¿cómo tienes el equipo en el capítulo de bajas y altas y esto? Imagino que tienes de baja a Leire, como en las últimas jornadas, y el resto de las jugadoras, ¿qué tal están? El resto están bien. La verdad es que en ese sentido también llevamos una buena dinámica, que no estamos últimamente teniendo lesiones, y en ese sentido bien, porque al final cuando tienes jugadoras que se están jugando el entrar en convocatoria, pues igual que cuando tienes las jugadoras enchufadas porque saben que no tienen asegurado el puesto en el 11, pues los entrenamientos tienen mucha intensidad y las jugadoras pues se ve que se están jugando un puesto, ¿no? Tanto en el 11 como en la convocatoria, así que todas, quitando Leire, en principio todas disponibles. El equipo el otro día hizo una gran primera parte ante el Alavés. ¿Tienes la sensación del equipo ha mejorado mucho en lo que va de temporada? Sí, mi sensación es esa, ¿no? También tengo la sensación de que ha sido un proceso que ha ido poco a poco, pero bueno, yo creo que la gente que estamos en el fútbol, el mejorar de un día para otro suele ser muy complicado. Entonces, bueno, pues también ha sido un proceso que hemos ido, digamos, cocinando a fuego lento, y yo creo que se están viendo sus frutos, ¿no? Ya no solo en la clasificación, sino en cuanto a sensaciones de juego. Y el otro día también, pues bueno, yo creo que la primera parte fue un buen espectáculo de ver. Yo creo que la gente disfrutó muchísimo del fútbol que hicimos, ya no solo del resultado, sino del espectáculo que dimos en cuanto a nivel futbolístico. El equipo, es que en todas las fases del juego estuvimos muy bien con balón, en el juego asociativo estuvimos muy bien, en el atraer a jugadoras para generar espacios, para luego aprovecharlos. Hicimos contraataques de libro, los goles también vienen algunos de robo y contra rápidas, otros vienen de un juego asociativo de llegar hasta portera y luego poco a poco digamos, viajando todo el equipo junto, llegar a área rival y marcar. Entonces, bueno, yo creo que fue un partido muy completo, y a nivel defensivo, que el equipo que venía cuarto clasificado en Liga, que es un equipo muy bien trabajado, y el equipo revelación de la Liga, solo te tire 3 veces en todo el partido, pues yo creo que también a nivel defensivo dice mucho del equipo. Entonces, yo creo que fue un partido bueno. Ahora llega otro partido muy importante ante el Granadilla, que está un puesto por debajo vuestra, con 1 punto menos. Si lográis ganar, que va a ser muy difícil porque es una plaza muy complicada para Atleti, pero le dejaréis a 4 puntos en la pelea por la zona noble. Sí, al final yo siempre digo, ¿no?, que cuando estás arriba todos los partidos son importantes. Contra el Alavés te juegas el 4.º puesto, pero ganas y consigues el 4.º puesto, pero el siguiente partido te vuelves a jugar el 4.º puesto. Entonces, bueno, es lo que tiene también el estar en puestos de arriba. Cuando estás en mitad de tabla, pues quizá no te juegas tanto en cada partido, pero cuando estás ya sea en zonas de descenso, que el año pasado pues lo tuvimos que vivir también, como ahora en zonas de peleando con los mejores equipos de la liga, pues sabes que todos los partidos son importantes. En ese sentido, pues que claro está que más que mirar la clasificación es el ganar en ese partido por la buena dinámica que lleva el equipo, porque veo al equipo capaz de una vez por todas de ganar en La Palmera, y luego claro está, pues después del partido, si se consigue, pues ya miraremos el partido siguiente, que será Atlético Madrid, digamos con una perspectiva todavía mejor. Sí, al hilo de esto viene el Atlético de Madrid, pero después el calendario también es complicado, ¿no? Porque creo que Real Sociedad, Betis, Levante, me parece,
O sea, es importante sumar, ¿no?, este sábado. Sí, ya sabíamos que diciembre y enero venía complicado y apretado, porque es verdad que ahora Granadilla y Atlético Madrid tenemos fin de semana y entre semana. Y luego los 3 partidos de enero también son en una semana. Tenemos parón y luego los 3 en inicio de año, los 3 seguidos. Y otra vez que, evidentemente, al final no me gusta mirar muy lejos porque dices, jo, en principio, ¿no?, tanto Levante como Real son rivales directos, pero es que quizá si pierdes estos 2 partidos de diciembre, quizá no son rivales directos en enero. Entonces, por eso al final, ya te digo que no miramos tanto el tema de la clasificación, sino el ir día a día y el ver en qué cosas tenemos que mejorar para ser capaces de ganar este mismo sábado en Granadilla. Y bueno, en ello estamos. Esta semana pues estamos incidiendo mucho en el tipo de partido que esperamos y a ver si nos traemos los 3 puntos. ¿Y qué ha pasado en las últimas temporadas para no poder ganar ni siquiera puntuar en el campo de la Granadilla? Eso me pregunto yo y nos preguntamos todos, ¿no? Porque han pasado diferentes entrenadores, diferentes jugadoras, se han jugado de diferentes maneras allí y no se ha conseguido ganar nunca. Es verdad que en los últimos 2 años hemos estado bastante cerca, porque hace 2 años se pierde 1-0 creo que de penalti y el año pasado vamos 3-0 perdiendo, conseguimos 3-2 y también nos pitaron 2 penaltis en contra, que uno encima fue bastante heavy porque no fue. Pero bueno, por lo menos es como que bueno, en las últimas temporadas está ajustado, pero sí que es verdad lo que dices tú, que no se ha conseguido nunca ni puntuar en ese campo, ¿no? Y claro está que le das vueltas, analizas también, hemos analizado pues partidos de otros años, ya no solo de partidos de este año del Granadilla, sino de qué partidos se han jugado allí como Atleti, qué partidos hemos jugado y en qué hemos fallado, el volver a esos videoanálisis de años anteriores y bueno, al final son partidos complicados, es un campo, yo creo que hasta que estás allí, o sea, te puedes hacer una idea, pero hasta que estás allí de verdad no te pones en situación, porque el bote de balón no es bueno, ellas también pienso que es un equipo muy competitivo, que tiene, bueno, que sabe jugar muy bien en ese campo. Es un equipo encima que yo creo que componen muy bien las plantillas y luego trabajan muy bien, porque consiguen tener jugadoras que te pueden hacer daño mediante un juego asociativo, pero también te hacen daño mediante un juego directo, también te hacen daño en acciones a balón parado y al final pues tener ese perfil diferente de jugadoras les posibilita a ellas poder generarte ocasiones de diferentes maneras, ¿no? Entonces, entre la incomodidad que tiene el equipo rival con lo competitivas que son ellas y las jugadoras determinantes que tienen a nivel individual, pues suele ser complicado. Y es un campo donde se juega mucho en las áreas. O sea, hay mucho penalti, porque es relativamente fácil llegar al área. Entonces hay muchas situaciones donde hay pues eso, mucha gente dentro de área, el balón que bota mal, que si meto un poco tarde el pie, penalti. Entonces, situaciones de riesgo, digamos, en las áreas y que ahí sí que, evidentemente, todos los entrenadores decimos que los partidos se deciden en las áreas, en la tuya y en la del rival, pero especialmente es un tipo de campo donde sí que marca la diferencia la finura o la efectividad con la que estés en área, ya sea a nivel ofensivo o defensivo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas situaciones de área. En el caso está haciendo un temporadón, ¿no?, el Granadilla, ¿no? Sí, o sea, ya te digo que es un club que no sé cómo lo hace, pero siempre consigue confeccionar plantillas competitivas, ¿no? Y bueno, suelen ser equipos muy complicados de ganar, incluso fuera de casa, no solo en casa, sino fuera de casa, porque ya te digo que tienen jugadoras para jugar diferente, ¿no?
Y nada, vuelven a estar, ya te digo, de los últimos 6 partidos, creo que han ganado 5. Es un equipo que viene en una racha muy, muy buena y es un equipo que yo creo que a pesar de que ellos dicen lo primero es la salvación y luego ya iremos, pero yo creo que son equipos que saben que van a estar de mitad de tabla hacia arriba y que al ser tan competitivos, pues luego también hacen de su campo un fortín. La última pregunta por mi parte, Ireia. Bueno, ¿cómo se lleva el hecho de que seáis el equipo que más alegrías está dando al club? De los 3 primeros equipos, el primer equipo masculino está en una crisis de resultados, el Bilbao Athletic está en zona de descenso y vosotras sois las que estáis dando alegrías en este momento al club. Bueno, ¿sabes qué pasa? El año pasado, pues te diría lo contrario. Quiero decir, pues el año pasado nosotras tuvimos que vivir una situación complicada y en ese sentido, pues, bueno, pues alegre por nosotras, pero es verdad que evidentemente pues miras de reojo también al primer equipo masculino, que yo creo que están haciendo un gran trabajo y que tiene que llegar el momento en el que cambie la dinámica de resultados, porque pienso de verdad que merecen estar más arriba de lo que están, por las sensaciones que transmiten en el campo. Y en cuanto al Bilbao Athletic, pues ya sabíamos que iba a ser una temporada complicada. Yo con el filial he tenido también la experiencia de tener que jugar con jugadoras muy jóvenes en una categoría donde juegas contra mujeres hechas. Y de nivel, que juegas, pues ahora nuestro filial está jugando contra el Español, contra el Osasuna, y en ese sentido pues es complicado, ¿no? Al final, en el caso de Imanol, yo le conozco de hace tiempo y es un gran entrenador, o sea, así os lo puedo asegurar, y es un gran formador también. Y pues bueno, no siempre que se trabaja bien llegan los resultados, y de eso en el fútbol tenemos que ser conscientes, porque parece que si no llegan los resultados es que no trabajas bien. Y yo os puedo asegurar que yo le veo trabajar al primer equipo masculino, me gusta mucho cómo trabajan, le veo trabajar al Bilbao Athletic, me gusta mucho cómo trabajan. Y nosotras el año pasado pienso que estábamos trabajando también muy duro y no llegaban los resultados, y ahora estamos trabajando, es verdad que hemos cambiado las dinámicas. Y tú también, pues bueno, dentro en el staff técnico también, pues vas intentando mejorar también ciertos aspectos, ¿no? Y ahí también haces pequeños cambios. Entonces, pues bueno, lo dicho, en este caso bien que el equipo femenino esté, pero estoy convencida de que tanto Bilbao Athletic como el primer equipo masculino también, por el trabajo que están haciendo, yo espero que al final les llegue el fruto. Muy bien, muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko.